yung di yubu darana yung di yubu da ibna gigip memero. Dara memero kom. Sumni ni wenena yung di yubu nisin mati yut sampai wahyu. Gigip dangkal wenena ora yuksimna igin kom kiaman. Light Fowler, Mike Alpha, Delta on the ground. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible. You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, Amén. Este video es un video impactante si usted entiende la motivación. ¿Vieron ustedes qué fiesta? ¿Vieron ustedes con qué expectativa ellos están allí para recibir la palabra de Dios? Para poder leerla en su propio idioma. Yo creo que nosotros como creyentes nos hemos olvidado de la importancia de la palabra de Dios. Y hablo en general y me hablo a mí mismo y hablo a toda la congregación, porque yo creo que hoy tenemos un problema inmenso. Saben ustedes, miles de creyentes no leen ni conocen la palabra de Dios. La hemos olvidado hoy, la hemos dejado a un lado.
Es más, yo he visto en nuestros tiempos que muchos prefieren correr a donde hay un profeta para que el profeta les diga lo que Dios quiere para sus vidas, en lugar de sentarse y pasar tiempo con Dios y permitir que sea Dios quien les hable a través de su palabra. Otros son arrastrados por falsas enseñanzas y a veces andamos buscando emociones en vez de buscar la dirección segura de la palabra de Dios. Yo recuerdo un pasaje que en el Salmo 119, en el versículo 97, está impreso. Y dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mi meta hoy es que nosotros podamos salir de aquí con ese deseo en nuestro corazón, con esas palabras en nuestra boca, con esa petición delante de Dios, que le digamos a Dios: Dios, dame hambre por tu palabra, dame deseo por leer tu palabra, dame un nuevo amor por la Biblia. Oh Señor, yo quiero escuchar tu voz. Por eso hoy vamos a hablar de otro hábito ganador. Y el hábito ganador de hoy es leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Ahora, no nacemos con hábitos puestos. Ustedes lo saben y lo hemos aprendido en estas 2 semanas. Sino que los hábitos los vamos tejiendo y los vamos usando. Ahora, definamos nuevamente hábito. Quizás usted no ha estado los 2 domingos pasados. Definamos nuevamente hábito. Un hábito es un patrón de conducta adquirido por la repetición continua. Y los hábitos se reflejan en nuestro carácter, en las cosas que nosotros hacemos. Un hábito puede ser como un corcho, nos lanza hacia arriba, o puede ser como esos plomos que usa el pastor Daniel y el pastor Paul para pescar, ¿verdad? Nos hunden, nos lanzan hacia abajo. Porque sí, como hay hábitos ganadores, también hay hábitos perdedores. Hábitos que limitan nuestro desarrollo, que nos impiden para que nosotros podamos crecer, impiden el cambio. Y muchos hábitos, malos hábitos, hábitos perdedores, aún atentan contra nuestra propia vida. Déjenme, por ejemplo, recordarles algunos de estos hábitos, y los voy a lanzar, y no vamos a hacer un concurso de quién tiene más, pero de alguna manera vamos a despertarnos y va a ser una advertencia para hacernos saber que necesitamos un cambio. Déjenme hablarles de algunos hábitos perdedores. Por ejemplo, siempre llegar tarde. Llegar tarde a las citas, llegar tarde a la escuela, llegar tarde a la iglesia. Es un mal hábito llegar tarde al trabajo. Eso es un mal hábito. O por ejemplo, mentir o gastar en exceso. Otro mal hábito es posponer las cosas, dejarlo todo para mañana, o decir las cosas sin pensarlas. Eso también es un mal hábito. Chismorrear es un mal hábito, tan malo como andarse quejando. Otro mal hábito es no tener tiempo con Dios. Son hábitos que nos limitan y que nosotros debemos esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo para cambiarlos. En lugar de tener estos hábitos, debemos establecer en nuestras vidas hábitos ganadores. Hace 2 domingos los pastores nos estuvieron enseñando de 2 hábitos que debemos poner en nuestras vidas. Y vimos 2 predicaciones que se llamaban Bendiciendo a otros y Menos es más. Y si usted se las perdió, lo motivo a ir a la página de lpespañol.org y verlos nuevamente allí. Y ser desafiado con el hábito, con estos 2 hábitos que nos enseñaron, el de hoy, y estar listo para los próximos que vienen. Que Dios los ponga en nuestras vidas. Ahora, hoy es leer la palabra de Dios. Y alguien preguntará: bueno, ¿es este un hábito ganador? Claro que sí. Claro que sí. Déjenme explicarles por qué. Primero, solo leer ya es un hábito ganador. ¿Escucharon? Solo leer. Tener el hábito de la lectura ya es un hábito ganador. Y esto es bueno, que nosotros todos lo desarrollemos. ¿Sabían ustedes que la lectura agudiza nuestra astucia? Que estimula el intercambio de información y conocimiento, estimula la concentración y la percepción.
En estos tiempos en que se sufre tanto de demencia y Alzheimer, la lectura es un antídoto contra estos problemas en nuestras vidas. Formar el hábito de lectura es formar un buen hábito que nos hace a nosotros crecer. Y sobre todo cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en leer la palabra de Dios? Alguno dirá, la palabra de Dios no es solamente un libro escrito por hombres. O la palabra de Dios, ¿acaso no ha pasado ya de moda? No es aplicable para nuestros días. Miren qué interesante, porque esto opinan muchos. Pero déjenme decirles que la palabra de Dios sigue siendo hoy el libro más vendido en el mundo. Y también déjenme decirles que es el libro que ha sido más traducido en otros idiomas. Miren qué interesante. Ahora, voy a darles algunas palabras interesantes de lo que dicen algunas personas de renombre o conocidas con respecto a la Biblia. Por ejemplo, Amy Carmichael decía: nunca permitas que los buenos libros tomen el lugar de la Biblia. Toma de la fuente, decía ella, no de los riachuelos que fluyen de la fuente. O por ejemplo, Abraham Lincoln decía: creo que la Biblia es el mejor don, el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Charles Dickens decía: el Nuevo Testamento es el mejor libro que el mundo ha conocido o conocerá. Gabriela Mistral, esta poeta chilena, decía: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! David Platt, un pastor que muchos conocen, que escribió un libro que se llama Radical, dice: si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. Amén. Es importante leer, y es importante leer la palabra de Dios. Para formar este hábito, lo primero que tú tienes que hacer es tener una Biblia. No tiene que ser tan grande como esta. Es que esta tiene las letras muy grandes. Y es solo Biblia, no Biblia y comentario, es solo Biblia. Usted tiene que tener una Biblia. Por alguna razón ya la Biblia no viene a la iglesia. Ahora venimos con el santo iPhone. Pero no es el santo iPhone el que ocupamos, es la Santa Biblia. Amén. Tenemos que traer la Biblia a la iglesia. Tenemos que traer la Biblia a la iglesia. Cómprate una Biblia. Que esa sea tu espada, que esa sea tu arma. Háblela, léela, subráyala, haz las notas que tenga que hacer. Esa es tu Biblia. Si queremos formar el hábito, por aquí es donde nosotros tenemos que comenzar. Y bueno, ¿por qué digo yo así comenzamos el hábito? Porque sin una Biblia va a ser imposible. Alguna vez traté de leer la Biblia en mi iPad y iba haciendo algunas anotaciones y marcando algunos versículos, pero nunca los tengo enfrente, nunca los tengo presentes. En cambio, cuando tengo mi propia Biblia y lo hago, actúa de una manera especial. Se los recomiendo por experiencia. ¿Y por qué les recomiendo la Biblia? ¿Y por qué les recomiendo este hábito? ¿Y por qué digo que es un hábito ganador? Nosotros como creyentes debemos tener un alto concepto de la Biblia. Déjenme darles aquí una clase de Biblia muy sencilla. Muy sencilla. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Oyeron? La Biblia es la palabra de Dios. Déjenme decirles algo. Para todos los que creemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, es a través de la Biblia que Jesucristo establece su señorío sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es en ella donde se nos revela lo que nosotros debemos de hacer, cómo nosotros debemos de ser. Entonces, si usted quiere la instrucción de Dios para su vida, usted tiene que abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier libro. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice así. Solo puse las citas acá. Yo espero que usted lo conozca. Y si no está seguro de lo que voy a decir, abra su Biblia conmigo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Y oiga qué interesante. Dice: es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir. ¿Oyeron? Es útil, trabaja en nuestras vidas. ¿Para qué tiene ese propósito?
Dice que para que nosotros maduremos y seamos equipados para toda buena obra. Como creyentes necesitamos la palabra de Dios para construir nuestras vidas, para construir nuestros hogares, para educar a nuestros hijos, para que nos vaya bien en la vida. Es la palabra de Dios operando en nuestras vidas. Luego Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Alguien por allí decía que es el único libro que cuando lo lees su autor está presente. Eso es algo maravilloso. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos la Biblia en nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos llene de vida y que produzca un cambio, porque cuando la palabra de Dios es sembrada en la mente y en el corazón de una persona, hay transformación. No les estoy hablando de llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino que les estoy hablando de que la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, produce en nosotros una transformación de vida. Tenemos que leer la palabra de Dios. Los animo a leer la palabra de Dios. Un hombre llamado Justin Peters decía: ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Entonces decía: abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. Amén. Así tiene que ser. Ahora, ¿por qué es un hábito ganador? Déjenme darles aquí algunos puntos interesantes para motivarlos y desafiarlos a que amemos la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios nos guía a la salvación. Mis hermanos, o las personas que me están escuchando, yo quiero que usted sepa algo. A veces nosotros estamos un poquito confundidos con respecto a la salvación. Y por alguna razón a veces pensamos que obtenemos la salvación porque pertenecemos a X religión, o porque vamos o venimos aquí a la iglesia, o porque somos muy buenos, ¿verdad? Solo nos falta las alas para parecernos un ángel. Yo soy tan bueno, ¿verdad? Soy buen esposo, soy buen papá, soy buen amigo, soy buen hijo, soy bueno, tengo ganado el cielo. Así pensamos a veces. O simplemente pensamos que porque cumplimos con ciertos ritos o porque sabemos algo de la Biblia ya somos salvos. La Biblia nos ayuda a entender cuál es el camino de la salvación. Y ser salvos es como se llama, algo que nos hace ganar a nosotros. La salvación, después de haber estado condenados por nuestros pecados, es un elemento de victoria en nuestras vidas. Amén. Ahora miren qué interesante, usted lo conoce, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga qué interesante. Dios te amó tanto que envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús, Jesucristo. Para que cuando tú creyeras en Él, no te perdieras, mas tuvieras vida eterna. La Biblia dice: si quieres vida eterna, si quieres salvación, tú debes de creer en aquel a quien Dios envió. ¿A quién envió? A Jesús. Bien claro, bien claro. Jesús es el camino de Dios para la salvación. Jesús mismo hablando en Juan capítulo 14 versículo 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al cielo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que yo quiero que tú pienses hoy en eso. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús el camino que te lleva al Padre? No importa de qué religión seas, no importa cuán bueno te creas, no importa cuántas obras hagas, Jesús es el único camino que lleva a Dios y tú tienes que creer en Él. Amén. Leer la palabra de Dios nutre nuestra alma, y esto es algo maravilloso. Nos alimenta,
nos alimenta. Miren, mis hermanos, hay algo especial en esto. Cuando usted está solo, cuando usted se siente débil, cuando hay cargas en su vida, cuando usted está pasando por angustias, cuando usted sufre de alguna aflicción, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, mis hermanos, la palabra de Dios nos nutre, nos alienta, nos conforta, nos da vida. En el Salmo 1, que es un salmo que habla de la palabra de Dios, el rey David dice que el que medita en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así necesitamos ser nosotros, plantarnos junto a la palabra de Dios para que nuestra alma reciba de ella todos los nutrientes necesarios para que nos vaya bien. La palabra de Dios guía nuestros pasos. ¿Cuántas decisiones tomamos diariamente? ¿Cuántas decisiones tomamos en nuestras vidas? A veces no sabemos qué hacer, no sabemos por qué camino ir. Estamos confundidos. Hay demasiadas tinieblas para que podamos ver con claridad nuestro futuro. Pero el salmista decía en el Salmo 119, 105: tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Lee la palabra de Dios. Ella te va a hacer sabio para cada elección que tú tomes, para cada decisión que tú tomes. No te pierdas el consejo de la Biblia en tu vida. La palabra de Dios nos guía. Leer la palabra de Dios también es un hábito ganador, porque nos enseña lo que realmente dice la palabra de Dios. A veces no conocemos lo que dice la Biblia y decimos lo que dice la Biblia y realmente no lo dice la Biblia. A veces decimos nosotros: bueno, es que la Biblia dice Dios aprieta pero no ahorca. Eso no lo dice la Biblia. O es que a veces la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Eso tampoco lo menciona la palabra de Dios. No hay cosa más bonita que ser exacto con las palabras. Cada vez que yo me subo al púlpito y voy a traer una cita de alguien, voy y reviso para ver si alguien dijo la cita. No nos pasa a veces como en el Facebook, que ponen una foto de algún hombre importante y dicen que él dijo eso y nunca lo ha dicho, ¿verdad? Así a veces nos pasa a nosotros. Citamos a Dios y Dios dice: yo no he dicho eso. ¿Quién sabe de dónde lo inventaste? A veces decimos: bueno, es que la Biblia dice que a Jonás se lo tragó una ballena. Eso no dice la palabra de Dios. O que Adán y Eva se comieron una manzana. Tampoco dice eso la palabra de Dios. Debemos de aprender a ir a la palabra de Dios y hablar, conocer, memorizar el mandamiento, la palabra de Dios, y comunicarlo de una manera fiel. La palabra de Dios también nos ayuda a crecer en nuestra relación con Él. Toda buena relación, toda relación que queramos construir requiere tiempo. Si usted quiere construir una relación con un amigo, usted necesita pasar tiempo con ese amigo. Pues es lo mismo con Dios. El que tú te levantes 15 minutos más temprano cada mañana y los dediques a la lectura de la palabra de Dios, te va a ayudar a ti a conocer a Dios. Te va a ayudar a ti a saber que Él es fiel, a saber que Él es bueno, a saber que es misericordioso, a saber que es un Dios celoso, que Él te quiere para Él solamente. Te va a descubrir que no solamente es tu Dios, te va a ayudar a descubrir que no solamente Él es tu Dios, sino que también Él es tu Padre, un Padre que te ama, un Padre que desea estar cerca de ti. Jesús dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me encanta esto. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque Jesús dice: es mi palabra la que te alimenta, es mi palabra la que te llena, es mi palabra la que me revela, es mi palabra la que te dice lo que yo quiero de ti y lo que yo quiero para ti. Esto es algo maravilloso, porque este versículo nos revela a nosotros en este punto algo interesante. Yo no sé, y si usted tiene este problema, no es nada personal, pero yo he visto que a veces hay gente que va al gimnasio y trabaja mucho esta parte para arriba, pero no trabaja piernas. ¿Lo han visto?
¿verdad? Entonces es muy fuerte aquí, pero las piernas son como un par de hilitos, ¿verdad? Hay que decirle, para por un año de trabajar esta parte y trabaja solo piernas, para que se nivele, para que haya un balance allí. Pues a veces nos pasa así. Físicamente estamos muy bien alimentados, pero espiritualmente no. Entonces físicamente nos vemos muy saludable, pero espiritualmente languidecemos, estamos desnutridos. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no solo de la comida física vivimos, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te has alimentado con la palabra de Dios estos días? ¿Se imaginan ustedes que solamente comiéramos un día por semana y quedáramos satisfechos para toda la semana? Las hermanas dicen amén, ¿verdad? Tengo que cocinar todos los días, aunque hay algunos hombres que yo sé que son buenos cocineros también. Pero ¿se imaginan que así fuera? Pues a veces vivimos con la comida que nos dan en la predicación, en el grupo Vida, y no volvemos a comer de la palabra de Dios por toda la semana. Llegamos aquí el domingo muertos de hambre nuevamente. Qué bueno venir con hambre. Qué bueno tener hambre siempre de la palabra de Dios. Pero tú no nos necesitas a nosotros para comer solamente. Tú puedes prepararte la comida cada día. Puedes venir a este manjar, a abrir sus páginas y alimentarte de la palabra, del mensaje que Dios tiene para ti. Tienes que abrir la palabra de Dios. Y por último, la palabra de Dios es un hábito ganador, pero hay una llave interesante aquí. Tú tienes que leerla, sí, pero también tienes que obedecerla para que veas su bendición. Leerla y obedecerla. Obedecerla. Juan 15:7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero miren la condición. Jesús dice aquí, constancia, si ustedes permanecen en mí. ¿Qué significa permanecer en el Señor? Si no estar en su presencia, si no estar en su palabra, si no estar expuesto a lo que Él dice a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Eso es permanecer en Él. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa eso? Obediencia. Yo me lleno de la palabra y actúo de acuerdo a lo que la palabra me enseña. Yo me lleno del mandamiento de Dios y obedezco a Dios en sus mandamientos. Y entonces dice el Señor, cuando este hábito está operando en sus vidas, pidan lo que quieran. ¿Y qué pasa? Las puertas del cielo se abren. Les va a ser concedido. A veces llegamos a orar y le decimos, ay Señor, perdóname, yo sé que no le he dicho tu palabra, no he orado, no me he portado bien, pero por favor concédeme esta petición. Es como cuando el hijo llega y dice, papá, yo sé que saqué malas notas, pero cómprame un iPhone. ¿Qué le dice usted? Claro, mi amor, vamos. Es más, no solo un iPhone, hasta un iPad le voy a comprar. ¿Verdad que no? Pues Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Permanezcan en mí, obedezcan mi palabra y yo les voy a dar lo que ustedes quieren. Hay algo maravilloso aquí. Yo quiero animarlos en esta semana. Hemos estado lanzando un reto cada semana y yo quiero animarlos para esta semana. ¿Qué tal si hoy comenzamos juntos por una semana a leer un libro de la palabra de Dios? A leer juntos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Entonces, si usted comienza hoy con nosotros, vamos a leer 3 capítulos diarios. ¿Oyeron? 3 capítulos diarios. Y en la página del Facebook de la iglesia de Lay Point en español, vamos a estar animando a que usted lea, recordándole para que usted lea los capítulos cada uno de estos días. Comenzamos hoy y terminamos el sábado. Y es bueno porque el que se nos recuerde a nosotros constantemente lo que debemos de hacer va formando una rutina. Y entonces la rutina crea el hábito. Y cuando tenemos el hábito, somos bendecidos con la recompensa de ese hábito. ¿De acuerdo? Entonces, yo te animo a leer 3 capítulos de Juan, comenzando hoy, del Evangelio de Juan. Y en tu Facebook no pongas, ya leí Juan. No. El reto es, comparte el versículo de los 3 capítulos que leíste que más te gusta.
quiero compartir con ustedes Juan 3:16. Quiero compartir con ustedes Juan 1:1, Juan 1:14, el que sea, el que más te impacte, compártelo durante esta semana. A ver si comenzamos a trabajar en este hábito. Pero no solamente esto, oyeron al pastor Daniel que la nueva serie que se llama Sea Auténtico está basada en el Evangelio de Juan. Entonces nos va a preparar como iglesia para que cuando lleguemos al estudio sepamos de qué se está hablando. ¿De acuerdo? Así es que te desafío. Ahora permítanme ir aterrizando aquí. Los hábitos son las ruedas que te hacen poder avanzar hacia tus objetivos. No existe una varita mágica para crear hábitos. No. Tenemos cada día que recordar lo que nos hemos comprometido a hacer, repetirlo hasta que un nuevo hábito está plantado en nuestras vidas. Comienza un día a la vez, poco a poco. Abre la Biblia nuevamente. La única forma de crear un hábito, la única forma de que la lectura de la Biblia sea un hábito en tu vida, es que lo repitas cada día. Lo repitas cada día, la leas cada día. Hace muchos años leí un par de libros que se llaman Hijo de Paz y Señores de la Tierra, de un autor llamado Don Richardson. Un par de libros muy interesantes que hablaban sobre las misiones en Papúa Nueva Guinea. Antes era Papúa Nueva Guinea holandesa, antes de ser Indonesia. Y fue muy interesante porque en ambos libros, sobre todo en el libro Señores de la Tierra, expresa muy bien cuál era la condición de la gente que vivía en ese lugar. Y para que ustedes sepan lo que costó plantar el evangelio ahí, déjenme decirles que algunos misioneros dieron su vida, fueron asesinados por estas mismas tribus a quienes ellos les estaban predicando el evangelio. Uno de los pastores que ustedes vieron en los videos dijo estas palabras: antes de vivir aquí y construir casas, dice, nosotros robábamos y teníamos más de una esposa, adorábamos ídolos y hacíamos toda clase de males. Practicaban el canibalismo. ¿Oyeron? Vivíamos en oscuridad, dice él. Pero entonces vino un misionero llamado Philip y nos trajo el evangelio. Nos enseñó que no debíamos vivir en oscuridad, sino que podíamos recibir la luz creyendo en el nombre de Dios. Y así comenzó la historia. Se creó un alfabeto, aprendieron a leer, aprendieron historias de la Biblia, memorizaron versículos, hasta que recibieron el Nuevo Testamento en su propio idioma. Se levantaron líderes, maestros, y empezaron a predicar la palabra de Dios. Hoy mientras predican dicen esto: ya no vivimos en oscuridad. Ahora a través del Hijo de Dios, Jesucristo, Dios nos ha traído su palabra y vivimos en la luz. Yo quiero animarte hoy. ¿Por qué no abres de nuevo tu Biblia en tu casa y dejas que la luz del Señor empiece a llenar tu vida y la vida de tus hijos y la vida en toda tu casa? Llena tu alma, tu mente, tu corazón y empieza a transformarte en el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. Que cuando tú tengas este hábito en tu corazón de leer la Biblia, de oír la voz de Dios cada día, te levantes como dijo David al principio: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Vamos a orar, por favor. Padre, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra, que no la hagamos a un lado. De ella depende nuestra vida como cristianos, como creyentes, como hijos e hijas de Dios. Danos un nuevo amor por tu palabra, Señor. Y tú que estás aquí hoy, si no has recibido a Jesús en tu corazón, si nos estás mirando y no has hecho una decisión por Jesucristo, hoy es el momento.
Hoy es el tiempo para creer en Él. Ora conmigo allí donde estás y dile: Señor, perdóname. Hoy me doy cuenta que solo tú puedes salvarme. He sido orgulloso. No he querido oír tu palabra. No he querido entregar mi vida a tus pies. Pero tu palabra dice que tú me amaste y diste tu vida por mí en la cruz del Calvario para que yo tuviera vida eterna. Dile: hoy me rindo, Jesús. Hoy yo confieso, díselo así con tus labios, que tú, Jesús, eres mi Señor, que tú, Jesús, eres mi Salvador. Yo te recibo en mi corazón. Ven a mi vida y dame vida eterna. Padre, gracias. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén.